Hola a todos, amigos de Spanish Boost, y bienvenidos al segundo episodio del podcast de el canal. Soy Martín, oficialmente el mejor host de podcast de este canal, y hoy tenemos un episodio bastante largo, bastante interesante. Tengo varios temas de los que quiero hablar, así que vamos a comenzar. Por favor, que estoy impaciente, estoy emocionado, muchas cosas. Primero, como siempre, quiero que recuerden que el podcast está dividido en 5 secciones, ¿ok? Tenemos resumen semanal de mi semana y qué cosas pasaron en esta semana en el mundo. Un episodio de una palabra, un concepto, después un tema random, después un tema filosófico y finalmente un test de Martín hablando en una velocidad más alta, básicamente intentando hablar en mi velocidad normal, que honestamente mi velocidad normal no es muy diferente a esta velocidad, ¿ok? Es bastante similar. Pero bueno, resumen de mi semana. Primero, tengo que confesar que mi semana fue bastante aburrida. En general, gente, mi vida es bastante aburrida. Yo sé que probablemente mucha gente piensa que la vida de un creador de contenido es similar a la vida de un rockstar. La verdad es que no. Literalmente estoy en mi casa grabando, siendo un payaso frente a cámara y nada más. Cosas interesantes que hice. Grabé. Hice videos, hice un stream y listo. Básicamente. Lo que pasa es que yo tuve unas vacaciones cuando comenzó el año, a final de 2024, principios de 2025, y yo soy un terrible jefe, honestamente. Porque, bueno, ahora, en este momento, en teoría soy mi propio jefe. Y me di cuenta de que soy bastante mal jefe. Porque, sí, tuve vacaciones, ¿ok? Me tomé unas vacaciones, pero ahora tengo el sentimiento, tengo la sensación de que tengo que trabajar más. Porque, hey, tuve mis vacaciones, listo, ahora tengo que recuperar el tiempo que perdí. O sea, lo sé, una tontería, pero bueno, básicamente estoy intentando trabajar más por 2 razones. Primero, porque me gusta sufrir. Y segundo, porque en mis resoluciones, en mis metas de este año, un gran porcentaje de las cosas son relacionadas con este proyecto, son relacionadas
con Spanish Boost, Spanish Boost Gaming. Entonces, quiero darle todo lo que puedo a este proyecto. Me hace muy feliz, me hace sentir súper bien. Entonces, por esa razón le dedico tanto tiempo, ¿no? También vi el juego del calamar. Es bastante curioso porque vi el juego del calamar 2, pero en realidad no vi el juego del calamar 1 y fue bastante interesante porque pude entender muchos memes, la verdad. No vi el juego del calamar 1, la primera temporada, pero conocía muchos memes, muchas escenas por TikTok o por Instagram. Y viendo la segunda temporada, entendí muchas cosas. Entendí, ok, por esa razón pasó esto. Es como que mi mente se abrió. Mi mente comprendió un mundo nuevo, básicamente. También, bueno, en mi canal de videojuegos, básicamente, no hay muchas cosas que decir. La verdad, todavía no comencé nada nuevo. También vi Nosferatu ayer, que me gustó. La verdad, no me siento una persona que sabe suficiente de cine para hablar de cine, para hacer una crítica de cine, pero en general me gustó. No me gustan los jumpscares. En realidad me gustan los sustos tipo jumpscare, pero no me gusta cuando no tienen mucho sentido o cuando son muy repetitivos, pero en general me gustó. ¿Qué planes tengo para esta semana? La verdad, nada. Por ahora, nada. En el próximo episodio vamos a descubrir si finalmente Martín hizo algo divertido o no, pero por ahora parece que no va a ser así. Después, hablando un poco de las cosas que pasaron fuera de mi vida en el mundo en general, en Argentina no hay muchas cosas de las que hablar. Honestamente, todas las noticias en Argentina están relacionadas con la política, con peleas políticas y honestamente no me interesan, tampoco son importantes, son puras especulaciones, así que esta semana no tenemos noticias en Argentina, pero hay un tema del cual quiero hablar, hay un tema que quiero mencionar en este podcast, un tema que quiero darle espacio, principalmente porque es una catástrofe, es un desastre, una de las peores crisis que, que muchas personas están viviendo en su vida y son los incendios forestales de Los Ángeles que comenzaron el 7 de enero, creo, aproximadamente, y que están
provocando tanto daño, tantos problemas para tantas personas y en general para tantos seres vivos que la verdad necesitaba mencionarlo porque conozco gente de ahí, tengo estudiantes, tengo amigos, tengo seguidores y quiero primero mandarles un fuerte abrazo a todos, mandarles mucha fuerza, mis condolencias a las personas que perdieron sus cosas o perdieron familias, amigos, porque de verdad es una catástrofe enorme, la verdad. De hecho, em, creo que en el día de hoy, en el que estoy grabando este video, las muertes de personas, las víctimas confirmadas, son 25 personas que perdieron su vida por los incendios de, de de Eaton, creo que es la localidad, los Pacific Palisades, y también Hearst era la otra locación. Y es súper devastador escuchar algunas historias, algunas em, algunas historias de las víctimas, algunos relatos, porque son súper fuertes, súper devastadores. Por ejemplo, una de las víctimas fue una mujer que decidió no evacuar, decidió que no quería ser evacuada porque quería estar y quedarse con sus mascotas. Después, un hombre que tampoco quiso ser evacuado porque quería proteger su casa, porque era lo que más amaba, lo único que tenía. También familias que pensaron que simplemente iba a ser un incendio temporal o tranquilo. Y también yo, como una persona que ustedes saben que ama a los animales y que son de mis cosas favoritas en esta vida, si no, probablemente mi cosa favorita. Muchos animales perdieron sus vidas por los incendios. Más de 20.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego en los Palisades, en Eaton, creo que más de 10.000. Una locura. Pérdidas de cientos de miles de dólares, más de 100.000 personas evacuadas. De verdad que es una situación súper fuerte, súper catastrófica, y desde acá quería enviarle mis condolencias a las familias, fuerza para todos en Los Ángeles que estén viviendo esto, o personas que conozcan gente que está viviendo esto. Espero que todo se solucione lo antes posible y de la mejor manera posible. Honestamente, es una situación terrible y de verdad, de corazón,
Espero que esta pesadilla termine lo antes posible. Ahora, en la sección 2, me gustaría hablar sobre un concepto que me parece totalmente importante para nuestra especie, totalmente característico de nuestra especie y que le damos muchísima importancia, que es la identidad. Hoy vamos a hablar del concepto de identidad, ¿ok? ¿Qué es la identidad? ¿Qué define la identidad? ¿Cómo nos define la identidad? ¿Qué nos hace ser? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la identidad, según su significado, es el conjunto o el grupo de características o rasgos o cualidades que hacen que un individuo o un grupo sea lo que es y no otra cosa. ¿Ok? Esa es la definición que tenemos en la RAE, la Real Academia Española. Lo interesante de la identidad es que es un concepto multifacético, la verdad. Es un concepto que tiene muchas ramas, muchas ramificaciones y que honestamente es bastante interesante en muchos aspectos. Primero, la identidad es una combinación de muchos factores y es un concepto que varía, que cambia un poco de persona a persona, ¿verdad? Por ejemplo, desde la ontología o desde la metafísica, la identidad es lo que nos hace ser nosotros, lo que hace que Martín sea Martín a pesar de los cambios, ¿ok? Porque yo inevitablemente voy a cambiar con los años, ¿verdad? No soy el mismo ahora que cuando tenía 5 años, pero la identidad es algo inmutable, ¿ok? Porque cambié, pero sigo siendo el mismo Martín, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la característica? ¿Qué es lo que provoca que tú seas tú desde la infancia hasta ahora? ¿Qué es exactamente lo que te hace ser tú? Lo que te caracteriza, lo que te identifica, ¿ok? Eso desde el punto de vista de la ontología, de la metafísica, ¿verdad? Lo interesante es que nosotros, los humanos, tenemos identidad propia, identidad individual, pero también tenemos una identidad grupal.
¿verdad? Y es muy interesante porque algunas personas dicen que la identidad es única, ¿verdad? Pero una persona es un conjunto, una combinación de diferentes identidades, ¿ok? Por ejemplo, yo soy Martín, esa es mi identidad. Martín es una combinación de diferentes personalidades, cualidades, rasgos, cosas, pero también soy argentino. Ser argentino es una identidad que comparte un grupo, ¿verdad? Soy fanático de River Plate, el club de fútbol. Esa es otra cosa que identifica a un grupo. Hay un grupo de fanáticos que dicen, hey, nosotros somos fanáticos de River Plate. Eso nos identifica. Básicamente, nosotros, los humanos, necesitamos la identidad. Necesitamos definirnos. Necesitamos ser una identidad. Necesitamos pertenecer a un grupo. Creo que la identidad es exactamente lo que nos ayuda a buscar grupos de algún modo, ¿verdad? Porque la identidad se forma a través de la cultura, la sociedad, la historia. En parte, esa es la razón de que existan estereotipos, ¿no? Un estereotipo, al final, puede ser considerado como una broma, ¿verdad? Pero hay, hay cierta verdad. Hay una capa de verdad en los estereotipos. Porque al final, el grupo en el que estás, la sociedad, forma parte de tu identidad. Las costumbres, las tradiciones, la moral, la ética, ¿ok? Tu familia es lo que ayuda a formar tu identidad, ¿verdad? De hecho, siempre existen personas que dicen, oh, tú eres igual a tu padre, o eres igual a tu madre, ¿verdad? Entonces, tengo una identidad compartida, ¿no? Pero bueno, quiero hablar sobre la identidad como algo que se crea, ¿ok? La identidad en parte se crea, la creamos, la transformamos, la fabricamos, pero la identidad yo siento que también es algo propio, también es algo que existe desde nuestro nacimiento. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes,
tuvo mascotas o, por ejemplo, vio un grupo de perros, bebés, cachorros en español. Y siempre cuando hay muchos bebés, perritos, ¿ok? Tienen diferentes personalidades. Siempre existe un perro que tiene más miedo, existe un perro que es más valiente, un perro que está más loco, ¿verdad? Y eso se traduce, se transforma, se comparte con los humanos, con las personas. De hecho, yo conozco a dos gemelos. Un gemelo es dos hermanos que nacieron en el mismo momento, ¿ok? Esos son gemelos. Tenemos mellizos, que mellizos son cuando dos hermanos que nacieron a la vez son diferentes, y gemelos es cuando son iguales, idénticos. Bueno, conozco a dos gemelos y son muy diferentes. Tienen una personalidad súper diferente. Uno es muy introvertido, el otro es súper extrovertido. A uno le encantan las matemáticas y la física y al otro le encanta la música. Entonces, la identidad de cada uno fue fabricada por la sociedad, por el entorno, por lo que los rodea, o es algo natural desde el momento en el que nacieron. Para mí es una combinación, ¿verdad? La cultura es muy importante, ¿verdad? Lo podemos comparar. Si comparamos un argentino con un coreano, hay una diferencia visible. Tal vez no en todo, pero existe. Por lo menos, al menos existe en muchas cosas, en muchos factores. Entonces, la sociedad importa. Pero hay algo más, hay algo extra, hay un complemento extra, un complemento natural que es lo que nos hace ser así. Yo soy Martín, tengo estas características, esta personalidad, esta identidad, y probablemente si otra persona tuviera la misma vida que tuve yo, sería diferente. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra identidad es diferente. Y la metafísica también plantea la identidad como una ilusión. Por ejemplo, el filósofo Derek Parfit plantea que la identidad es una historia. Es una historia que nosotros contamos para que nuestra vida tenga
coherencia, ¿ok? Y si esta historia es artificial, significa que la identidad es una ilusión, principalmente porque el mundo, el planeta y nosotros estamos en un constante cambio. Las células de nuestro cuerpo todo el tiempo mueren y nacen y mueren y nacen. Nuestro cuerpo cambia. Mi cuerpo no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 5 años, ni siquiera es el mismo de hace 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que es constante? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que no cambia? ¿Verdad? Y yo siento que tiene sentido porque el cambio es una parte inevitable, necesaria y única de esta vida. Y justamente la identidad cambia. O sea, sí, puede ser una ilusión, pero esta ilusión también es parte de la identidad. La autopercepción es una parte fundamental de la identidad, en mi opinión, porque es crucial, es vital nuestra percepción sobre nosotros mismos para crear una identidad y para las decisiones que tomamos, para la forma en la que nos comportamos, las cosas que hacemos, etc. Hablando de identidad en mi país, Argentina, es un tema controversial. Yo siento que los argentinos tienen serios problemas de identidad, ¿ok? La verdad. Cuando digo que tenemos serios problemas de identidad, me refiero a que le damos demasiada importancia a la identidad. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? No lo sé, pero es una realidad. De hecho, siempre intentamos definirnos y es muy importante para nosotros. Hay argentinos que se definen como europeos. De verdad, hay argentinos que se definen como latinos o como americanos, pero siempre está ese debate. Siempre, 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 siempre. Porque, a ver, en parte existe porque en un país de inmigrantes creo que es inevitable, la verdad. Siento que es parte de la naturaleza humana, pero en Argentina es súper importante para las personas la identidad. Cuando somos niños nos enseñan que nuestra identidad
es lo más importante, que tenemos que definirla y aceptarla. Entonces, por esa razón, muchos argentinos prácticamente están obsesionados con la identidad. Y lo más curioso es que como tenemos tanta variedad, tenemos tantos inmigrantes europeos, tenemos historia nativa, etcétera, existen personas que sienten que su identidad es europea. Personalmente, yo me siento el hombre latino, la verdad. Yo soy latino man, honestamente. Me siento súper latino, siento que esta tierra es lo que me representa, la historia latina, las costumbres latinas, la personalidad latina. Personalmente a mí me representa más que cualquier otra cosa. Y no estoy de acuerdo. Estoy y no estoy de acuerdo. Al final, como dijimos, la identidad en parte es autopercepción, ¿verdad? Entonces, si una persona se autopercibe así, bueno, algo, es algo parte de su vida. Entonces, no soy quien para juzgar. Así que eso es como se ve en Argentina, la identidad. Existe con la música también. Los argentinos somos muy, no sé, adictos a separarnos, clasificarnos. Si tú escuchas un estilo de música, ok, ese es tu estilo. ¿Te gusta el rock? Rockero. Martín es rockero. Martín es rockero, es latino, la literatura también. A mí me gusta la poesía, entonces Martín es rockero, poeta, latino. Esa es tu identidad. Siento que la identidad en este país es como un CV, como un currículum vitae, la verdad. Tienes que presentarlo y tratarlo como eso, la verdad. La siguiente sección está muy relacionada porque quiero hablar sobre los latinos. Quiero hablar sobre la hermandad latina. La hermandad latina. Ok, probablemente escucharon sobre la hermandad latina, sobre que los latinos somos como hermanos, ¿verdad? En todos los sentidos. Es bastante loco porque tenemos una relación de amor-odio los latinos, la verdad. En general, si nos basamos en las cosas que vemos en internet, parece que nos odiamos. Porque si vas a internet y le preguntas a un mexicano en Twitter, hey, güey, ¿qué piensas de los argentinos? Probablemente nos va a insultar. Y si le preguntas a un argentino, hey, boludo, ¿qué pensás sobre los chilenos?
definitivamente los va a insultar, les va a decir que son unos traidores porque apoyaron a Inglaterra en la guerra de las Falklands. O sea, terrible. Pero en la vida real, en la historia, los latinos somos un pueblo súper unido, súper unidos, somos hermanos. Em, yo, si voy a otro país como extranjero, lo primero que busco son otros latinos. Conozco mucha gente que emigró a Europa, a países como Finlandia, como Estonia, como Croacia, y lo primero es buscar otros latinos. Aunque hablen inglés, no importa. Buscan latinos porque es nuestra sangre. Son nuestros hermanos, nuestros compañeros. Tenemos una relación demasiado fuerte porque somos iguales. De verdad, los latinos somos iguales. Hay una frase que es un poco rara, que decimos en Argentina, y es: son la misma mierda, pero con diferente olor. Básicamente, los latinos somos la misma caca, la misma popó, pero con diferente olor. Y es verdad. O sea, en general, en la historia latina se repiten tantos patrones: invasiones, dictaduras, crisis, peleas, luchar, combatir, sobrevivir, resistir. Y todos hablamos el mismo idioma. Es como, es como que no podemos estar más identificados. Siempre. La misma personalidad, el estereotipo latino, ¿verdad? Somos un pueblo. Yo me siento parte de un pueblo, la verdad. Por ejemplo, con la gente de México estamos tan lejos. México está tan lejos. Y aún así, cuando yo veo una fiesta de cumpleaños de una persona random de Guadalajara, es igual a una fiesta de cumpleaños en Argentina. El humor que tenemos es lo mismo, los mismos chistes, prácticamente la misma gastronomía. Hermano, de hecho, en Colombia y Venezuela siempre están peleando para saber de quién es la arepa. Con Uruguay siempre peleamos para decidir quién inventó el mate. Entonces, literalmente somos como hermanos, como dos hermanos que pelean para ver a quién prefiere mamá, por ejemplo, ¿verdad? Dos hermanos peleando por el amor de una madre. Tenemos esa relación, y yo creo que no existe en otra parte del mundo. Por ejemplo, las personas de Europa o de Estados Unidos, Canadá o Asia,
del país que tú eres, no importa. ¿Sentís esa relación con otros países o con otro país o grupo, etcétera? Yo no sé si existe otra familia, otra hermandad como la hermandad latina. Yo sé que es como, no sé que puedo contar con ellos, sé que van a entenderme, sé que si hablo con una persona de cualquier otro país, si hablo con una persona de Canadá, por ejemplo, no va a entenderme al mismo nivel que me va a entender un latino. Yo sé que si soy amigo profundamente de un ruso, por ejemplo, no va a ser lo mismo que ser profundamente amigo de un latino, ¿ok? Porque con un latino somos iguales, de verdad, iguales. Y lo sabemos. Y no es un problema. Al contrario, es una bendición, literalmente. Hay muchos países en el mundo que tienen una historia relacionada o que son compañeros o que tienen la misma historia o son muy similares, pero no lo aceptan. De hecho, intentan buscar cosas para separarse. Intentan buscar excusas para decir, no, 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 no somos iguales. De hecho, somos mejores. De hecho, somos diferentes por esta razón. Y en Latinoamérica, la sensación es como si somos iguales, somos latinos, no podemos hacer nada, la verdad. Somos todos pobres y felices. Es lo que hay. Somos pobres, intentamos luchar, tenemos que resistir. Somos latinos, literalmente. Somos latinos. Todos somos iguales. Y yo valoro mucho eso. Me encantaría que esta sensación de hermandad nunca desaparezca porque creo que es algo único y de verdad creo que la gente latina debería ser más consciente de esto, de lo similares que somos, porque para mí es una ventaja, de verdad, para mí es una cosa increíble poder tener amigos, mejores amigos, hermanos en todo un continente. Ahora, en la cuarta sección, la sección de filosofía, mi favorita, vamos a debatir y explicar el concepto de el bien y el mal desde diferentes perspectivas, ¿ok? Desde ya, desde una base, vamos a definirlos como algo que tiene muchas perspectivas. Por esa razón, vamos a hablar sobre
las diferentes formas de analizar, de percibir el bien y el mal. ¿Ok? Las diferentes perspectivas. La primera y la más común a lo largo de la historia es la de el bien y el mal como algo absoluto. La famosa moral objetiva. Esto nos dice, esta perspectiva nos dice que el bien y el mal existen como conceptos universales, ¿ok? Y no dependen de la cultura, del contexto histórico o de las opiniones, ¿verdad? Lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre es malo. Y en todo el universo es así. ¿Ok? Por eso hablamos de absolutismo, ¿no? Es absoluto, inmutable. Bueno, esta perspectiva nos dice que, por ejemplo, asesinar a una persona siempre es malo. Siempre. Siempre asesinar, torturar o cualquier cosa como esta es malo. Es intrínsecamente malo. Siempre. No importa del contexto. Por ejemplo, asesinar a una persona inocente es malo. Asesinar a una persona que asesinó a 10 inocentes también es malo, porque el acto de asesinar es intrínsecamente malo. Siempre es malo. Lo mismo con los actos buenos. Ayudar a una persona es un acto bueno, ¿verdad? Porque básicamente las reglas dicen que es algo bueno. Por ejemplo, ayudar a una persona que lo necesita es bueno. Una persona que no tiene dinero, si yo le doy dinero, estoy siendo bueno. Si una persona que necesita dinero para, por ejemplo, comprar un arma y robar, también es bueno, porque el acto es bueno. Esto es una percepción que fue muy popular a lo largo de nuestra historia. De hecho, en muchos momentos históricos no existía una cuestión, no existía un cuestionamiento a las reglas. Si algo era malo, es malo siempre. Lo cual, honestamente, es bastante humano, la verdad, porque cualquier otro animal no cuestiona estas cosas. Entonces, es algo súper humano. Entonces, bajo nuestra percepción, en nuestra realidad, es una teoría que podría considerarse verdadera, real, ¿ok? Es una práctica que puede ser tomada como real,
como verdadera absolutamente, pero como les dije, vamos a analizar las diferentes perspectivas. Ok, ahora analicemos la moral relativista. La moral relativista nos dice que lo bueno y lo malo son relativos, ¿ok? Esta visión rompe, destruye la versión anterior porque dice que el bien y el mal no son universales. No son universales. Dependen del contexto cultural, social o histórico. Por ejemplo, si hablamos de la poligamia, ¿verdad? Tener muchas esposas o muchos esposos, en algunas culturas o en otras épocas era considerado algo bueno, pero en otras considerado como algo malo, algo inaceptable. Lo mismo pasa, por ejemplo, con comer perros. En algunos lugares, comer perros es algo cruel, algo impensado, pero para otras culturas es como comer cualquier cosa, es algo aceptado. Entonces, con esta perspectiva, podemos definir el bien y el mal de una forma más incómoda. La verdad, es más incómodo porque no tenemos una regla tan estricta. Hablamos de relatividad, algo relativo, algo que no es cierto, que no es blanco o negro, es gris, es depende, ¿verdad? Entonces, por ahora tenemos el bien y el mal son absolutos, el bien y el mal son relativos, ¿ok? Según la perspectiva absolutista, por ejemplo, matar siempre es malo, ¿ok? No importa qué, matar siempre es malo. Desde la perspectiva de relativismo, matar es malo depende del contexto, ¿verdad? Si es matar a un inocente, es malo. Si es matar a un asesino que es un peligro para la sociedad, es bueno. Después podemos hablar sobre el bien y el mal como una construcción social, ¿ok? Esto quiere decir el bien y el mal como una categoría creada para mantener el orden y promover los valores, ¿ok? Algo que no existe fuera del ser humano. Esto es muy interesante porque plantea el bien y el mal como algo humano, ¿ok? Fuera de la humanidad no existe este debate, básicamente. Por ejemplo, si hablamos de robar, por ejemplo, hablamos de
los robos, robar personas o robar a tiendas, ¿verdad? Las leyes existen para prohibir los robos, implicando que los robos son malos con el objetivo de proteger a la sociedad, proteger la estructura de una sociedad y la estructura de la sociedad. Y también esta percepción, ¿verdad? Estas reglas pueden modificarse dependiendo de la conveniencia de la situación. Por ejemplo, para la sociedad occidental, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, en la ley argentina, matar está prohibido. Entonces, matar es algo malo. Pero en un contexto de guerra, en un contexto de conflicto bélico, conflicto de guerra, matar está justificado. Matar se justifica como algo necesario para la supervivencia. Matar y otros actos. Entonces, el bien y el mal es algo creado por la humanidad, inventado por las personas y algo que las personas modifican según su conveniencia. Pero también podemos hablar de el bien y el mal como algo subjetivo que depende de la perspectiva individual. ¿Qué significa esto? Que vamos a considerar lo bueno o lo malo y transformar su definición dependiendo de nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestras emociones, etc. Lo que yo considero bueno, tal vez es malo para ti, porque en tu vida, en tu religión, en tu percepción de la vida, lo que yo pienso que es bueno, para vos es malo. Para mí, Martín, ser completamente honesto es algo bueno. No importa el contexto, no importa la información, ser honesto, ser sincero es bueno. Pero tal vez, quizás, para vos, ser honesto todo el tiempo no es exactamente bueno. Tal vez para vos es necesario mentir, ocultar o transformar un poco la verdad para evitar lastimar a la otra persona. Y yo pienso, ok, pero si mientes a una persona, la estás lastimando. Y tal vez vos pensás, sí, pero si sos cruel o no tenés empatía con tus palabras, también estás lastimando a una persona. Entonces, en esta perspectiva,
definimos el bien y el mal como algo subjetivo, propio. Tal vez para mí, no comer animales, ser vegano, es algo bueno. Comer animales es malo, pero para una sociedad que vive por la caza o una sociedad nativa del pasado que podía sobrevivir por cazar, comer animales es necesario y bueno, una felicidad cuando podían comer. Entonces, la definición del bien y el mal es dependiente de cada individuo. Y por último, tenemos que hablar del bien y el no, el mal como una dualidad inevitable. En muchas culturas, en muchas sociedades, en muchas filosofías, como el taoísmo, por ejemplo, se considera el bien y el mal como un complemento, como opuestos que coexisten, necesarios. Por ejemplo, el bien no existe sin el mal. Por ejemplo, la idea de yin y yang habla de eso, que en la luz existe la oscuridad y en la oscuridad existe la luz y son importantes y necesarios el uno del otro para crear el balance en la vida, para mantener el equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, una acción que parece mala, ¿ok? Vamos a pensar en una acción que a priori, de base, parece mala. Por ejemplo, una crítica. Una crítica dura, no una crítica constructiva. Una crítica dura, la verdad. Por ejemplo, si alguien critica mi video de una forma dura, ¿no? Critica seriamente, a priori una crítica dura parece una acción mala, ¿verdad? Pero tal vez, ¿no? Una crítica dura puede tener un impacto positivo en alguien si lo ayuda a mejorar. Si hablamos del odio o del hate en Internet, no estoy diciendo que el hate es bueno, ¿ok? Es un ejemplo. Pero el hate a una persona, si ese hate lo ayuda a mejorar, eso es un ejemplo perfecto del yin y el yang, ¿verdad? Si hay una persona que está haciendo algo malo y muchas personas comienzan a insultarlo, tirarle hate, y esa persona cambia, la acción mala del hate provoca un impacto bueno como una mejora. Entonces,
Esto nos dice que se complementan los dos. Son necesarios para el balance. ¿Cuáles son tus opiniones sobre el bien y el mal? Me encantaría saberlo y saber qué opinas sobre esto. ¿Qué opinan en tu país, en tu escuela, etcétera? No lo sé. Y bueno, y por último, quiero hablar de una experiencia que tuve este año, literalmente este año, y que necesito compartirla porque quiero saber su opinión, quiero saber si yo soy el que está equivocado y en general necesito saber qué pasa, porque yo siento que no tengo la culpa de lo que pasó, pero tal vez sí tengo la culpa, no lo sé. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Bueno, en resumen, fui al apartamento de un estudiante, ¿ok? Del canal, básicamente, que ve los videos y que me invitó. Y básicamente estábamos en la terraza, ¿ok? Dijimos de ir a la terraza, básicamente, para estar ahí, tomar sol, tomar unas cervezas, disfrutar del verano, disfrutar del día, que por suerte era un día bastante lindo, porque los días ahora son horribles, tenemos demasiado calor. Ese día estaba muy lindo. Entonces dijimos, hey, ¿qué tal si vamos a tomar sol, beber algo, estar chill? Y también había una pileta o una piscina o una alberca, como le digan. Estábamos ahí arriba, sentados, chileando al nivel más máximo posible, y yo me doy cuenta de que en, en la, en la terraza había en la pared, en el muro, no era muy alto, entonces podíamos escalar y subir un poco más alto. Y yo pensé, hey, ¿qué te parece si subimos un poco más alto para poder tener una mejor vista? Porque en la terraza, las cercas, ¿ok? La baranda para evitar que te caigas, estaban bastante altos. Entonces, no podíamos ver bien el paisaje. Entonces dije, ¿qué tal si subimos por el muro? Porque podíamos subir y había una superficie más alta, entonces podíamos ver mejor. Y me dijo, sí, sí, me parece buena idea. Entonces subimos y descubrimos que era el techo de otro edificio, básicamente. En ese momento no pensábamos que era otro edificio, pensábamos que era el mismo edificio, pero otra parte, simplemente. Estábamos en el techo, dijimos, wow, qué loco, qué buenas vistas, qué linda que es la ciudad de la furia, la ciudad de Buenos Aires, increíble, fantástico, maravilloso. Estuvimos 5 minutos, literalmente 5 minutos reloj. Después de eso, quiero decir, es un techo. Era un techo. No hay muchas actividades para hacer en un techo. Bajamos por el techo
a la terraza del departamento con mucho cuidado y cuando mi compa estaba bajando, escucho que una persona dice: «Hey, ¿quién sos?». Yo escuché eso y pensé: ok, probablemente un vecino que le está hablando a otra persona y mi amigo bajó. Después de eso volvimos a la casa tranquilamente y aproximadamente 5 minutos o 10 minutos después recibe un mensaje del Airbnb diciendo una pregunta. De casualidad, ¿estabas en el techo hace 10 minutos? Y nosotros dijimos: ¿qué? ¿Cómo sabe la persona dueña del Airbnb que estábamos en el techo? Y le preguntamos, le dijimos: sí, estábamos en el techo, pero ¿cómo sabes? Y nos dijo que un vecino nos vio y le dijo a ella, le envió un mensaje y que ese vecino estaba súper enojado, súper ofendido y que quería llamar a la policía, etcétera, etcétera. Yo dije: ok, lo siento, no sabíamos que era otro edificio, no lo vamos a hacer más. Punto. No vamos a volver a ir. Literalmente la idea era subir, ver los paisajes, decir wow, lol y bajar. Ya está. Ese fue el plan. Dijimos eso y la dueña nos dijo: no pasa nada, no se preocupen, estos vecinos son un poco locos, les encanta el conflicto, ignórenlos. Nosotros lo hicimos y después de 30 minutos, 40 minutos, tocan la puerta y entran. En la puerta estaban, en realidad no entraron, el vecino con su esposa o su novia o no sé, su hermana tal vez, porque la verdad eran muy extraños, quién sabe, y una señora mayor. Era un tipo promedio con cara de estúpido de 35 años probablemente. Claramente un hombre que nunca tuvo un problema real, un hombre que claramente tiene demasiado tiempo libre y demasiados... Y bueno, nos dice: ¿ustedes estaban en el techo? ¿Qué hacían en el techo? Eso está terriblemente mal, súper mal. Es lo peor que existe, lo peor que hicieron en su vida. Y yo, mi estudiante es yankee, ¿ok? No, no es, quiero decir, tiene una cara de yankee tremenda. Entonces, mi plan fue actuar como yankees, porque estaba aburrido y me pareció la situación tan estúpida, tan, tan, tan rara, tan estúpida, parecía una parodia. Así que decidí fingir que no hablaba español. Estaba como... perdón, no español. Y el vecino intentó hablar en inglés, like, muy bad,
muy bad comportamiento. Y después dijo, los voy a vigilar, los voy a mirar y ustedes no van a hacer eso otra vez. Y se fueron. Después, cuando íbamos a salir, básicamente, para ir a un restaurante, bajamos al piso para ir a la calle y en la entrada del edificio del departamento donde estaban las cámaras y la pantalla con las cámaras de seguridad de cada piso, estaban estas personas, estaba este hombre con su esposa hermana y esta señora grabando las cámaras. Estaban grabando las putas cámaras. Entonces nos acercamos y él dijo, son ellos. Ustedes subieron al techo. Y la mujer, que nunca habló, habló por primera vez y dijo, chicos, ¿ustedes hablan español? Y el hombre dijo, sí, sí hablan español, lo vi en las cámaras. Y yo dije, sí, hablo perfecto español argentino con acento promedio, también puedo hablar con acento neutral, soy profesor de español, si quieren les puedo enseñar las reglas gramaticales. Y nos empezó a preguntar, ¿qué hacían en el techo? ¿Por qué estaban en el techo? ¿Cuál era su plan? Y mi amigo, que estaba totalmente cansado, dijo, "Oh, basta, perdón si hicimos algo mal, perdón, no era nuestra intención, no va a pasar otra vez". Y la mujer dijo, qué bueno, porque está muy mal y no queremos volver a tener un problema así de grande. Y el hombre otra vez insistió, miren que es terrible lo que hicieron, tienen que arrepentirse. Y claramente estaba intentando buscar conflicto. Mi amigo dijo, adiós, y se fue. Y yo me iba a ir, pero el hombre dijo, si se van no va a solucionar nada. Y en ese momento, la verdad, yo me enojé, honestamente. Yo me enojé y dije, bro, me cansé. Literalmente me cansé. Ya no es divertido. Y le dije, bro, estás exagerando. Me parece ridículo lo que estás haciendo. Y cuando dije eso, él explotó, literal, explotó porque dijo, ¿cómo me vas a responder cuando tú hiciste un crimen? Y la mujer dijo, no respondas porque es peor, porque ustedes hicieron algo terrible. Y yo dije, bro, literalmente no hicimos nada. Subimos para ver las vistas de mierda del techo y honestamente no nos interesa nada más. No me interesa tu puta vida, no me interesa tu puta casa, nada. Y el hombre y la mujer estaban totalmente enojados. Eh, Dijeron, no, voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía, no puedes hacer esto, no puedes actuar como que no hiciste nada. Y yo, la verdad, dije, bro,
llamen a la policía, no me importa, hagan lo que quieran, me tengo que ir. Adiós, suerte. Y me fui y el hombre estaba tan enojado que comenzó a actuar violento, quería acercarse a mí para golpearme y la mujer le decía, no, no, tranquilo que vamos a llamar a la policía y se va a solucionar. Y el hombre insistía, te voy a arrancar la cabeza. Y yo literalmente lo miré y dije, y nos fuimos y podía escuchar los gritos y los insultos desde la calle. Tremendo. Honestamente, me parece ridículo, la verdad. Primero, porque no fue a propósito. Segundo, porque fueron 5 minutos reloj. Tercero, porque literalmente es un techo. Gente, es un techo. Literalmente, un techo. No entré en su balcón, no entré en su casa, estaba en el techo. ¿Sabes dónde hay palomas y donde hay una antena? El techo. Y también porque, bro, están matando gente, robando a gente, hay violencia, hay estafas en la calle y vas a llamar a la policía porque un youtuber de mierda subió al techo para ver la ciudad. Hermano, por favor. Además, vivo en Palermo, bro. Vivo en Palermo. Vivo en Palermo. Literalmente, el problema más serio que pasa en Palermo es que hace mucho calor, bro. En esta zona viven las personas que no necesitan trabajar, hermano. Entonces, no tiene sentido. Probablemente la ciudad más segura de todo Buenos Aires. Y vas a llamar a la policía porque un youtuber subió 5 minutos al techo. Me parece ridículo, la verdad. Pero bueno, esa fue la historia que quería compartir con ustedes porque fue surrealista, fue súper de la nada, fue súper curioso, no sé, todo. Así que espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio. Soy Martín y nos vemos en el próximo episodio de el podcast. Chao, chao.